En un tiempo donde los misterios del cosmos desafiaban la comprensión humana, un hombre se atrevió a desentrañarlos con la precisión de las matemáticas. Pierre-Simon Laplace transformó el movimiento de los astros en leyes calculables y dejó un legado que aún guía nuestra comprensión del universo. Conozcamos su vida. El niño prodigio de Normandía, Pierre-Simon Laplace, el futuro titán de la mecánica celeste, llegó al mundo el 23 de marzo de 1749 en el pequeño pueblo de Beaumont-en-Auge, Normandía. En aquel entonces la región era un mosaico de campos, ondulantes y aldeas sencillas, un entorno donde las preocupaciones cotidianas giraban en torno a las cosechas y las estaciones. Era una época en la que la ciencia aún estaba reservada para las élites intelectuales, y nacer en un entorno humilde parecía condenar a cualquier niño a una vida de anonimato. Sin embargo, incluso desde su infancia, Laplace demostró que su destino sería extraordinario. Pierre-Simon era el hijo de Pierre Laplace, un campesino que también se desempeñaba como alguacil local, y de Marie-Anne Sauchon, una mujer de voluntad firme y una devoción implacable hacia su familia. Aunque sus recursos eran limitados, los Laplace valoraban profundamente la educación y vieron pronto en su hijo un destello especial. Era un niño inquieto, siempre preguntando cómo y por qué funcionaban las cosas. Mientras otros chicos jugaban en los campos, Pierre-Simon prefería observar el cielo nocturno, fascinado por el misterioso desfile de estrellas. En su pueblo, no era inusual que los niños comenzaran a trabajar desde muy jóvenes, ayudando en las tareas del hogar o en los campos. Pierre-Simon no fue la excepción, pero incluso mientras realizaba tareas mundanas, parecía vivir en un mundo aparte, reflexionando sobre ideas que no correspondían a su edad. Se cuenta que una vez, al observar cómo las sombras de los árboles se movían con el sol, intentó calcular cuánto tiempo pasaría antes de que una sombra en particular alcanzara una piedra que había colocado como marcador. Este episodio, aunque trivial, fue una muestra temprana de su instinto por entender y predecir el mundo que lo rodeaba. Fue en la pequeña escuela local donde Pierre-Simon comenzó a destacar. Su memoria era prodigiosa, capaz de retener detalles con una facilidad asombrosa, y su comprensión de las matemáticas era instintiva. Su maestro, el señor Lecanou, un hombre que rara vez mostraba entusiasmo, pronto se dio cuenta de que su alumno era especial. Lecanou solía relatar con una mezcla de orgullo y perplejidad cómo Pierre-Simon resolvía problemas que dejaban a otros estancados. No era solo que entendiera las reglas, parecía intuirlas, como si las matemáticas ya vivieran dentro de Minos en sí, él. Pero no todo fueron elogios en su infancia. Su precocidad también le valió el escepticismo de algunos. En una ocasión, durante una reunión en la iglesia local, un vecino comentó que Pierre-Simon pensaba demasiado para alguien de su posición. Estas palabras llegaron a los oídos de su madre, quien se apresuró a responder: «Pensar no tiene posición. Algún día verán lo lejos que puede llegar mi hijo». Y cuánta razón tenía. Cuando cumplió 10 años, su familia logró inscribirlo en una escuela más prestigiosa en Caen, un paso significativo que marcó el inicio de su camino hacia la grandeza. Fue una decisión audaz, ya que implicaba un sacrificio económico considerable. Pero los Laplace estaban convencidos de que el talento de Pierre-Simon merecía esa inversión. En Caen, su genio encontró un terreno fértil. Bajo la tutela de profesores más experimentados, sus habilidades matemáticas florecieron.
y empezó a desarrollar un interés por la física y la astronomía. Un evento que marcó profundamente al joven Laplace fue la visita de un astrónomo itinerante que instaló un telescopio en la plaza principal de Caen. Por una pequeña suma, los curiosos podían observar los anillos de Saturno o los cráteres de la Luna. Pierre Simon gastó sus pocos ahorros en esa experiencia, y lo que vio aquella noche lo dejó sin aliento. Desde entonces, su fascinación por el cosmos se convirtió en una pasión que nunca lo abandonaría. Incluso a esa corta edad, empezó a soñar con comprender los misterios que regían el movimiento de los cuerpos celestes. Aunque era reservado, Pierre Simon tenía un carácter firme y una gran determinación. No se dejaba intimidar por las dificultades y siempre buscaba superar las expectativas. Esta actitud a menudo lo llevaba a trabajar hasta altas horas de la noche, escribiendo y resolviendo problemas bajo la luz de una vela. Su familia, aunque preocupada por su salud, también estaba profundamente orgullosa de su dedicación. Una curiosidad sobre su infancia es que Laplace era un gran admirador de los relojes. En una ocasión, desarmó el reloj de pared de su casa para entender cómo funcionaba. Aunque logró volver a ensamblarlo, la hora nunca volvió a ser exacta, algo que se convirtió en motivo de bromas en su hogar durante años. Este episodio, aunque anecdótico, reflejaba su deseo insaciable de desentrañar los mecanismos ocultos de todo lo que lo rodeaba. Hacia 1766, cuando Laplace tenía 17 años, ya había superado a la mayoría de sus maestros en conocimientos matemáticos. Fue entonces cuando se enfrentó a una decisión crucial: seguir el camino tradicional de un joven de su condición, dedicándose a la agricultura o al comercio, o arriesgarse a buscar un futuro en los salones académicos de París. Guiado por su ambición y el apoyo inquebrantable de su familia, optó por lo segundo. Con una maleta humilde y un corazón lleno de esperanza, partió hacia la capital francesa, listo para enfrentarse a un mundo que aún no sabía que pronto conocería su nombre. La historia de Pierre Simon Laplace, el niño prodigio de Normandía, apenas comenzaba. Su viaje de Beaumont-en-Auge a París sería el preludio de una carrera que transformó para siempre la manera en que entendemos el universo. Pero en cada ecuación que resolvió y en cada descubrimiento que hizo, siempre llevó consigo las lecciones aprendidas en su pequeño pueblo natal. La importancia de la curiosidad, la perseverancia y el sueño de llegar más allá de las estrellas. Un joven entre números y estrellas. Cuando Pierre Simon Laplace dejó atrás su tranquilo pueblo de Beaumont-en-Auge en 1766, el horizonte de su vida se expandió dramáticamente. Con solo 17 años y una maleta cargada más de sueños que de pertenencias, llegó a Caen, una ciudad más grande y vibrante donde todo parecía posible. La decisión de mudarse no había sido fácil para su familia, pero todos coincidieron en que su talento merecía una oportunidad en un entorno más desafiante. En Caen, Laplace ingresó en la prestigiosa universidad, un lugar que se convertiría en el escenario de sus primeros pasos hacia la grandeza. Desde el principio, Laplace causó una impresión inolvidable. Su carácter era una mezcla fascinante de modestia y determinación. No era alguien que presumiera de su inteligencia, pero tampoco la escondía. Su manera de abordar los problemas matemáticos era diferente. No se conformaba con memorizar las soluciones, sino que buscaba entender las razones profundas detrás de cada teorema y cómo podían aplicarse al mundo real.
Este enfoque captó rápidamente la atención de sus profesores, quienes quedaron asombrados por su habilidad para abordar cuestiones complejas con una claridad inusual. Entre los maestros que más influyeron en Laplace durante esta etapa destaca Christoph Gottbled, un profesor de matemáticas conocido por su rigor y exigencia. Gottbled, aunque severo, reconoció el potencial del joven y se dedicó a cultivar su talento. Las lecciones con Gottbled eran intensas y a menudo Pierre Simon se quedaba horas después de clase repasando lo aprendido. En una ocasión, Gottbled le planteó un problema de cálculo que había desconcertado a sus compañeros durante semanas. Para sorpresa de todos, Laplace no solo encontró la solución en cuestión de días, sino que propuso una generalización que ni siquiera Gottbled había considerado. Este episodio consolidó su reputación como un prodigio, no solo entre sus compañeros, sino también en la facultad. Sin embargo, no todo en su vida académica fue un camino llano. Laplace tuvo que adaptarse rápidamente a las exigencias de la vida universitaria, que eran mucho más rigurosas de lo que había experimentado antes. Además, las diferencias de clase social no pasaban desapercibidas. Mientras algunos de sus compañeros provenían de familias adineradas, Laplace tenía que manejarse con recursos limitados. Esto no lo desanimó, al contrario, parecía motivarlo a trabajar aún más duro. Su actitud estoica y su capacidad para sobresalir a pesar de las dificultades le ganaron el respeto de quienes lo rodeaban. En su tiempo libre, que no era mucho, Laplace se dedicaba a observar el cielo nocturno desde los alrededores de Caen. Inspirado por su fascinación infantil por las estrellas, comenzó a relacionar sus estudios matemáticos con las maravillas del universo. Una noche, mientras observaba la luna con un pequeño telescopio que había conseguido prestar, tuvo una de esas epifanías que solo ocurren cuando la pasión y el conocimiento se encuentran. Comprendió que las mismas leyes que regían los movimientos de los cuerpos celestes podían ser descritas con precisas ecuaciones matemáticas. Este pensamiento, aunque rudimentario en ese momento, fue el germen de lo que más tarde se convertiría en su obra maestra, Mécanique Céleste. A medida que avanzaba en sus estudios, Laplace también desarrolló un interés por la enseñanza. Gottbled, impresionado por su capacidad de explicar conceptos complejos de manera sencilla, comenzó a asignarle tareas como tutor de estudiantes más jóvenes. Laplace descubrió que enseñar no solo reforzaba su propio conocimiento, sino que también le daba una enorme satisfacción. Su paciencia y claridad le ganaron elogios, y algunos de sus alumnos más tarde lo recordarían como un mentor que marcó sus vidas. Un hecho curioso de esta etapa es que Laplace tenía un peculiar ritual antes de enfrentarse a problemas particularmente desafiantes. Se dice que daba largos paseos por los jardines de la universidad, murmurando para sí mismo y haciendo gestos con las manos, como si estuviera trazando las ecuaciones en el aire. Los jardineros y estudiantes que lo veían no sabían si estaba resolviendo un problema o si había perdido la cordura, pero siempre, después de esos paseos, regresaba al aula con una solución brillante o una idea revolucionaria. En 1769, tras 3 años de intenso trabajo, Laplace completó su formación en la Universidad de Caen. Había absorbido todo lo que la institución podía ofrecerle y había superado incluso las expectativas de sus maestros. Pero su ambición no se detuvo allí. Consciente de que el mundo académico más avanzado estaba en París, decidió dar el siguiente gran paso en su vida:
dejó Caen con una mezcla de nostalgia y entusiasmo, llevando consigo el apoyo de sus profesores, quienes le escribieron cartas de recomendación que abrirían puertas en la capital. Los años en Caen fueron fundamentales para moldear el carácter y el intelecto de Laplace. Allí no solo se consolidó como un matemático excepcional, sino que también desarrolló una visión del mundo en la que la razón y la curiosidad eran las guías supremas. Era consciente de que aún le quedaba mucho por aprender, pero también sabía que estaba destinado a grandes cosas. La historia de Pierre-Simon Laplace estaba apenas comenzando, y el joven que había pasado noches observando las estrellas ahora soñaba con escribir su nombre junto a ellas. La audacia de un desconocido. En el verano de 1769, un joven de 20 años llegó a París con el corazón palpitante de expectativa y una maleta liviana que contenía más esperanzas que posesiones. Pierre-Simon Laplace era, para todos los efectos, un desconocido. Había dejado atrás Caen y su ambiente cálido pero limitado, decidido a conquistar la capital francesa con nada más que su mente brillante y su audacia juvenil. París, en aquel entonces, era el epicentro de la Ilustración europea, una ciudad donde los grandes pensadores discutían ideas que cambiarían el curso de la historia. Desde el momento en que pisó las calles adoquinadas de París, Laplace sintió la electrizante energía de la ciudad. Las fachadas de los edificios, los cafés llenos de conversación intelectual y los salones donde se reunían los filósofos más renombrados lo llenaron de una mezcla de fascinación y temor. Sabía que no sería fácil hacerse un nombre en un lugar donde tantos otros aspiraban a lo mismo, pero también sabía que no tenía alternativa. Su destino dependía de su habilidad para impresionar a las mentes más influyentes de la época. El joven Laplace pronto se dio cuenta de que, si quería acceder al mundo académico parisino, necesitaba un mentor, alguien que le abriera las puertas de los círculos intelectuales. Haciendo uso de las cartas de recomendación que había traído de Caen, se presentó en la residencia de Jean Le Rond d'Alembert, un matemático y filósofo de renombre. D'Alembert, conocido por su trabajo en la enciclopedia y sus contribuciones al análisis matemático, era una figura imponente en todos los sentidos. Muchos habían intentado ganarse su favor, pero pocos lo habían logrado. Cuando Laplace se presentó ante D'Alembert, lo hizo con una mezcla de respeto y determinación. No era de los que se intimidaban fácilmente, pero también comprendía la importancia de demostrar su valor sin arrogancia. Según se cuenta, llevó consigo un manuscrito que contenía algunas de sus reflexiones matemáticas más recientes, confiando en que serían suficientes para captar la atención del veterano. Matemático D'Alembert, inicialmente escéptico, accedió a escuchar al joven. Le pidió que explicara sus ideas de manera clara y directa. Laplace, con una voz firme pero sin pretensiones, comenzó a describir sus conceptos. A medida que avanzaba en su exposición, la expresión de D'Alembert cambió. Lo que comenzó como un gesto de cortés paciencia, se transformó en un interés genuino. El joven no solo dominaba los fundamentos de las matemáticas, también mostraba una intuición notable para abordar problemas complejos desde ángulos inesperados. Tras varias horas de discusión, D'Alembert tomó una decisión que cambiaría la vida de Laplace. Reconociendo el talento excepcional del joven, decidió recomendarlo para un puesto de profesor en la École Militaire, una institución de prestigio donde se formaban los futuros líderes militares de Francia. Este acto de confianza fue más que una simple recomendación.
fue una declaración de que Laplace tenía el potencial para hacer grandes cosas. El nombramiento en la École Militaire fue un punto de inflexión para Laplace. Por primera vez, tuvo acceso a recursos que antes le habían sido inalcanzables, incluyendo una biblioteca bien equipada y un entorno académico estimulante. Como profesor, Laplace se destacó rápidamente por su capacidad para explicar conceptos complicados de manera comprensible, ganándose la admiración de sus alumnos y colegas. Su carácter, una combinación de humildad y confianza, lo hacía accesible pero respetado. Sin embargo, Laplace no se contentó con su posición. París seguía siendo un lugar competitivo y sabía que debía seguir demostrando su valía. Asistía regularmente a reuniones y debates en los salones intelectuales de la ciudad, donde se codeaba con algunos de los pensadores más destacados de su tiempo. En estas reuniones, Laplace destacaba no solo por su agudeza intelectual, sino también por su habilidad para escuchar y aprender de los demás. Nunca pretendía saberlo todo, pero siempre aportaba algo único a la conversación. Durante este período, Laplace comenzó a trabajar en algunos de los problemas matemáticos más desafiantes de su tiempo. Uno de ellos estaba relacionado con la estabilidad del sistema solar, un tema que había intrigado a los astrónomos durante siglos. La pregunta fundamental era si las órbitas de los planetas eran estables a largo plazo o si existía el riesgo de que eventualmente colapsaran. Laplace, con su enfoque metódico y creativo, comenzó a desarrollar ideas que más tarde formarían la base de su famosa teoría sobre la mecánica celeste. Un incidente particularmente revelador de esta época muestra el carácter de Laplace. Durante una discusión en un salón, un veterano matemático cuestionó una de sus propuestas, afirmando que era demasiado ambiciosa para un joven sin experiencia. En lugar de reaccionar de manera defensiva, Laplace respondió con calma y presentó un argumento tan claro y convincente que dejó a su crítico sin palabras. Este episodio reforzó su reputación como alguien que no solo era talentoso, sino también capaz de manejar la presión con gracia. Para 1773, Laplace había logrado lo que pocos podrían imaginar. Había pasado de ser un joven desconocido a una figura respetada en los círculos intelectuales de París. Su ascenso no había sido fácil, pero su combinación de talento, trabajo duro y una personalidad encantadora lo habían llevado lejos. Aunque aún quedaba mucho por hacer, Laplace ya había demostrado que era una fuerza a tener en cuenta. La audacia que había mostrado al presentarse ante D'Alembert no solo le había abierto puertas, sino que también había establecido el tono para el resto de su carrera. La historia de Pierre-Simon Laplace estaba apenas comenzando, pero ya brillaba con la promesa de un futuro extraordinario. Ecuaciones y ambiciones. En 1773, con poco más de 24 años, Pierre-Simon Laplace comenzó a labrar su camino como uno de los grandes pensadores de su tiempo. Era un momento crucial en su vida, marcado por ambiciones desbordantes y un talento que empezaba a deslumbrar a la comunidad científica. Si bien había logrado establecerse en París, no estaba satisfecho con ser simplemente un nombre más entre los intelectuales de la ciudad. Quería revolucionar la ciencia y dejar una huella imborrable. La época era propicia para quienes buscaban desentrañar los misterios del universo. La Ilustración estaba en su apogeo, y los avances en matemáticas y física ofrecían nuevas herramientas para comprender el mundo natural. Laplace, siempre meticuloso y reflexivo,
se sumergió de lleno en este ambiente. En sus primeros trabajos, abordó problemas que habían desconcertado a los científicos durante décadas, y lo hizo con una audacia que comenzó a definir su estilo. Uno de los primeros temas que capturó su atención fue la estabilidad del sistema solar. Inspirado por las ideas de Newton, Laplace quería comprender cómo interactuaban los planetas y qué garantizaba que sus órbitas no se desmoronaran con el tiempo. En este punto de su carrera, empezaba a mostrar una de sus características más notables: la capacidad de tomar preguntas aparentemente inabordables y dividirlas en problemas más pequeños y manejables. Su trabajo inicial sobre este tema comenzó a atraer la atención de otros matemáticos, quienes quedaron impresionados por su habilidad para aplicar el análisis matemático de manera innovadora. Laplace no era un hombre que trabajara en aislamiento. Aunque era profundamente introspectivo y pasaba largas horas en soledad, también comprendía el valor de las colaboraciones y el intercambio de ideas. Durante este periodo, estableció una amistad cercana con Joseph-Louis Lagrange, otro gigante de las matemáticas de la época. Los dos compartían una pasión por las ecuaciones diferenciales y las aplicaciones de la matemática a la mecánica celeste. Aunque sus enfoques a menudo diferían, Lagrange era más abstracto, mientras que Laplace prefería lo práctico. Su relación fue mutuamente enriquecedora. Las largas discusiones que mantenían a menudo se convertían en el germen de nuevas ideas y descubrimientos. Uno de los aspectos más fascinantes de Laplace durante estos años fue su implacable disciplina. Era conocido por mantener horarios estrictos y dedicar cada día a un tema específico de investigación. Por las mañanas trabajaba en matemáticas puras, mientras que las tardes las reservaba para temas de física y astronomía. Este enfoque estructurado le permitía avanzar en varios frentes al mismo tiempo, algo que muchos de sus contemporáneos encontraban asombroso. En 1774, Laplace publicó su primer artículo importante, una obra que trataba sobre la ecuación de las diferencias finitas y su aplicación a problemas de probabilidad. Aunque el tema podía parecer esotérico para el público en general, dentro de los círculos académicos causó una gran impresión. En el artículo, Laplace demostraba no solo un dominio técnico excepcional, sino también una visión para conectar diferentes ramas de las matemáticas. Fue un indicio temprano de lo que sería su carrera, una constante exploración de cómo las matemáticas podían iluminar problemas complejos en otras disciplinas. A medida que avanzaba la década de 1770, Laplace también comenzó a interesarse por la teoría de probabilidades. En esta área encontró una forma de combinar su fascinación por las matemáticas con su deseo de comprender el mundo real. Para Laplace, la probabilidad no era simplemente una herramienta abstracta, era una manera de lidiar con la incertidumbre y tomar decisiones fundamentadas. Este interés lo llevó a desarrollar algunas de las ideas que más tarde se convertirían en pilares de la teoría moderna de probabilidades. Mientras tanto, su reputación seguía creciendo. En 1766 fue admitido en la Académie des Sciences de París como asociado adjunto, un logro notable para alguien de su edad. Este reconocimiento no solo validó su trabajo, sino que también le proporcionó acceso a una red de colegas influyentes y a recursos que le facilitarían continuar sus investigaciones. Para Laplace, ser parte de la Académie era más que un honor. Era una plataforma desde la cual podía ampliar el alcance de sus ideas. Aunque Laplace era intensamente dedicado a su trabajo, también era un hombre con una vida personal.
Durante este periodo comenzó a frecuentar salones donde se discutían no solo temas científicos, sino también filosóficos y artísticos. En estos entornos, Laplace demostraba una sorprendente habilidad para moverse entre diferentes temas con facilidad, ganándose la admiración de todos los presentes. Aunque no era particularmente extrovertido, tenía un carisma silencioso que lo hacía destacar. Su manera de hablar, clara y directa, reflejaba la misma precisión que caracterizaba su trabajo científico. En 1784, al cierre de este periodo crucial en su vida, Laplace había alcanzado un nivel de madurez intelectual que pocos podían igualar. Sus contribuciones al análisis matemático y la física lo habían consolidado como una de las mentes más brillantes de su tiempo, pero quizá lo más notable era su ambición inquebrantable. Para Laplace, cada nuevo descubrimiento era solo el comienzo de otra pregunta por responder. Esta combinación de curiosidad y determinación seguiría impulsándolo en los años venideros, llevándolo a logros que redefinirían nuestra comprensión del universo. Laplace cerró esta etapa de su vida con un profundo sentido de propósito. Había demostrado que, con dedicación y talento, era posible trascender las limitaciones de los orígenes humildes y alcanzar las alturas de la grandeza intelectual. Su historia hasta ese momento era una prueba viviente de que las ecuaciones no eran solo símbolos en una pizarra, sino herramientas para desentrañar los misterios más profundos del cosmos. Y para Laplace, esos misterios estaban apenas comenzando a revelarse. La danza de los planetas. La década de 1780 marcó el inicio de una etapa extraordinaria en la vida de Pierre-Simon Laplace. En esos años, el joven matemático de Normandía se preparaba para escribir su legado inmortal, la obra titánica conocida como Mécanique Céleste. Esta obra, que traducía al lenguaje de las matemáticas las leyes del universo, no solo redefinió la astronomía, sino que también catapultó a Laplace al panteón de los gigantes intelectuales de todos los tiempos. Pero el camino hacia esta monumental realización no estuvo exento de retos, sorpresas y anécdotas que reflejaban tanto la genialidad como la humanidad de su autor. En 1784, Laplace ya había consolidado su reputación como un matemático brillante y un pensador implacable. Había demostrado la estabilidad del sistema solar, desentrañando cómo las pequeñas perturbaciones gravitacionales entre los planetas no llevaban a un caos irreversible, sino a un delicado equilibrio que perduraba a lo largo del tiempo. Este trabajo le valió el reconocimiento de la Académie des Sciences y lo posicionó como uno de los intelectuales más destacados de Francia. Sin embargo, Laplace no se conformaba con la admiración de sus contemporáneos. Su mente siempre estaba en movimiento, buscando nuevas preguntas que responder y nuevos horizontes que explorar. Fue durante este periodo que comenzó a concebir la idea de una obra que unificara todo el conocimiento de la mecánica celeste en minusio, un solo texto. Inspirado por los Principia Mathematica de Newton, Laplace quería ir más allá. No solo describir las leyes que gobernaban los movimientos de los cuerpos celestes, sino también demostrar con una rigurosidad matemática sin precedentes cómo esas leyes operaban en cada rincón del universo. Esta ambición reflejaba tanto su genio como su personalidad. Laplace era metódico, obsesionado con los detalles y profundamente convencido de que las matemáticas eran la clave para comprender el cosmos. La elaboración de Mécanique Céleste fue un proceso laborioso
que abarcó varios años. Laplace trabajaba incansablemente, dedicando largas horas a sus cálculos y anotaciones. Su hogar en París se convirtió en un santuario de estudio, donde montones de papeles y libros se apilaban en cada rincón. Los visitantes que lo conocían, en esa época, describían a un hombre completamente absorto en su trabajo, con una intensidad que podía resultar abrumadora. Sin embargo, también era conocido por su cortesía y su habilidad para explicar conceptos complejos de manera clara y sencilla, una cualidad que lo hacía destacar incluso entre los intelectuales más destacados de su tiempo. Uno de los aspectos más fascinantes de Mécanique Céleste es cómo Laplace abordó el problema de las perturbaciones planetarias. En la época, los astrónomos sabían que los planetas no seguían órbitas perfectamente elípticas, como había predicho Kepler, sino que sus trayectorias eran alteradas por las interacciones gravitacionales con otros cuerpos celestes. Estas perturbaciones habían desconcertado a los científicos durante décadas, y algunos incluso sugerían que podrían conducir al colapso del sistema solar. Laplace, sin embargo, tenía una visión diferente. Utilizando herramientas matemáticas avanzadas, demostró que estas perturbaciones no solo eran temporales, sino que también estaban sujetas a patrones cíclicos que garantizaban la estabilidad a largo plazo del sistema solar. Este descubrimiento fue un triunfo no solo para Laplace, sino también para la ciencia en general. Confirmaba que el universo no era un caos impredecible, sino un sistema ordenado y regido por leyes precisas. La analogía del relojero que había popularizado Newton cobraba un nuevo significado. El cosmos era una maquinaria perfecta y Laplace era el relojero matemático que desentrañaba sus engranajes. No es de extrañar que, cuando Napoleón Bonaparte leyó un ejemplar de Mécanique Céleste, quedara tan impresionado que decidió invitar a Laplace a una reunión privada. En esta ocasión, se dice que Napoleón le preguntó por qué no había mencionado a Dios en su obra, a lo que Laplace respondió con la famosa frase: «Señor, no he necesitado esa hipótesis». Pero detrás del genio y la disciplina, también había un hombre que enfrentaba sus propias inseguridades y retos. Laplace era consciente de que su trabajo sería examinado con lupa por la comunidad científica, y esta presión lo llevaba a revisar cada cálculo una y otra vez. Aunque esto le aseguró un nivel de precisión casi inigualable, también lo hacía propenso a episodios de agotamiento y aislamiento. Sin embargo, su determinación nunca flaqueó. Para Laplace, el esfuerzo valía la pena si significaba acercarse un poco más a la comprensión total del universo. Cuando el primer volumen de Mécanique Céleste fue publicado en 1799, fue recibido con aclamación inmediata. Los científicos de toda Europa quedaron maravillados por la profundidad y el alcance de la obra. Era, en esencia, una síntesis de todo lo que se sabía sobre la mecánica celeste, presentada con un rigor matemático que nunca antes se había visto. Pero para Laplace, este logro no era el final, sino el comienzo de una nueva etapa. Los volúmenes subsiguientes de Mécanique Céleste explorarían temas aún más complejos, consolidando su legado como uno de los pensadores más influyentes de la historia. La publicación de Mécanique Céleste también tuvo un impacto significativo en la vida personal de Laplace. Aunque su trabajo le dejaba poco tiempo para la vida social, comenzó a ser invitado a eventos y reuniones donde su presencia era considerada un honor. Laplace, siempre modesto pero seguro de su genio, aceptaba estas invitaciones con gratitud.
utilizando estas oportunidades para promover la importancia de la ciencia y la educación. Era un defensor incansable de la idea de que el conocimiento era el camino hacia el progreso, una filosofía que lo guió a lo largo de su vida. En los salones de la Revolución. La década de 1790 fue una época de tormentas políticas y sociales que cambiaron para siempre el rostro de Francia. Mientras la Revolución Francesa encendía las pasiones de las multitudes y sacudía los cimientos del antiguo régimen, Pierre-Simon Laplace navegaba con cautela a través de las aguas turbulentas de este período histórico. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, que cayeron en desgracia o se vieron envueltos en intrigas mortales, Laplace demostró una habilidad extraordinaria para adaptarse a los cambios, asegurando no solo su supervivencia, sino también su lugar como una figura clave en el nuevo orden que emergía. Para Laplace, la revolución no fue simplemente un evento externo, sino un telón de fondo que moldeó profundamente su vida personal y profesional. En 1789, cuando estalló la revolución, ya era un científico respetado y miembro de la Académie des Sciences. Sin embargo, este prestigio no lo inmunizaba contra los peligros de la época. Francia era un país en ebullición, donde los privilegios de la nobleza y el clero estaban siendo desmantelados y donde incluso los intelectuales debían justificar su utilidad al pueblo. Laplace, hijo de campesinos normandos, comprendía instintivamente el valor de mantenerse en sintonía con el espíritu revolucionario. Uno de los episodios más reveladores de este periodo fue el papel de Laplace en la reorganización de la educación y la ciencia en la Francia revolucionaria. La revolución trajo consigo una profunda desconfianza hacia las instituciones del pasado, incluidas las universidades y academias. La Académie des Sciences, de la que Laplace formaba parte, fue disuelta en 1793 y sus miembros se encontraron repentinamente sin sus títulos y privilegios. Para Laplace, esto pudo haber sido una tragedia personal y profesional, pero en lugar de lamentarse, se lanzó a trabajar en la creación de nuevas estructuras que reflejaran los ideales revolucionarios de igualdad y utilidad. Fue en este contexto que Laplace participó activamente en la fundación de la École Normale y la École Polytechnique, instituciones destinadas a formar a los futuros líderes y científicos de Francia. Laplace contribuyó no solo con su experiencia académica, sino también con su capacidad para navegar las complejidades políticas del momento. Se dice que en las reuniones para definir los planes de estudio, Laplace insistía en la importancia de las matemáticas y las ciencias aplicadas como herramientas para el progreso social. Su compromiso con esta causa lo llevó a colaborar con otros gigantes intelectuales de su tiempo, como Lagrange y Monge, en el diseño de programas que equilibraran la teoría con la práctica. Sin embargo, no todo fue ciencia y educación durante estos años tumultuosos. Laplace también tuvo que enfrentar los peligros y dilemas éticos que venían con la revolución. En una época en la que los cambios de lealtad podían significar la diferencia entre la vida y la muerte, Laplace demostró una notable capacidad para adaptarse sin comprometer sus principios fundamentales. Aunque nunca fue un revolucionario ferviente, tampoco se le asociaba con las facciones contrarrevolucionarias, lo que le permitió mantener un perfil bajo cuando las purgas políticas alcanzaron su punto álgido. Un episodio particularmente curioso ilustra esta habilidad para maniobrar en un terreno tan peligroso. Durante el periodo del terror, cuando cualquier asociación con la aristocracia
podía ser mortal, Laplace tuvo que justificar su relevancia ante las autoridades revolucionarias. En una reunión con funcionarios encargados de evaluar a los científicos, se cuenta que Laplace presentó un informe sobre la importancia de la astronomía para la navegación y la defensa nacional. Su presentación fue tan convincente que no solo aseguró su posición, sino que también le valió elogios por su compromiso con el bien común. A medida que la revolución avanzaba, Laplace comenzó a involucrarse más directamente en el nuevo orden político. En 1795 fue nombrado miembro del Consejo de los 500, el cuerpo legislativo que sucedió a la Convención Nacional. Aunque su papel en el Consejo fue relativamente discreto, este nombramiento reflejaba su creciente influencia y su habilidad para equilibrar sus ambiciones científicas con su compromiso cívico. Laplace utilizó su posición para abogar por el apoyo gubernamental a la investigación científica, argumentando que el progreso tecnológico era esencial para la reconstrucción de Francia. La culminación de esta década extraordinaria llegó en 1799 cuando Laplace publicó el primer volumen de su obra magna, Mécanique céleste. Aunque el libro era una síntesis de años de trabajo y descubrimientos, también era un testimonio de cómo Laplace había logrado prosperar en una época de caos y transformación. Al dedicar su obra a los ideales de la razón y el progreso, Laplace dejó claro que, para él, la ciencia era no solo un medio para comprender el mundo, sino también una herramienta para mejorarlo. La Revolución Francesa fue un periodo que redefinió la vida de Pierre-Simon Laplace en muchos niveles. Fue una época de peligros y oportunidades, de rupturas y renovaciones. Pero más allá de los eventos históricos, también fue una etapa que reveló la esencia de su carácter. Un hombre de profunda inteligencia y flexibilidad, capaz de adaptarse sin perder de vista sus objetivos. En los salones de la Revolución, Laplace demostró que la ciencia y la razón podían brillar incluso en los momentos más oscuros de la historia. Un matemático en el poder. En el fragor de las transformaciones que marcaron el paso de la Francia revolucionaria al Imperio Napoleónico, Pierre-Simon Laplace supo posicionarse con una habilidad casi tan impresionante como su genio matemático. Si bien su fama como científico ya lo precedía, este período de su vida reveló una faceta diferente, la de un hombre ambicioso, pragmático y dispuesto a aprovechar las oportunidades que se le presentaban para ascender en los escalones del poder. Desde su relación con Napoleón Bonaparte hasta sus numerosos nombramientos políticos, este período demostró que Laplace no solo dominaba las ecuaciones diferenciales, sino también las complejidades del juego político. La relación entre Laplace y Napoleón es un capítulo fascinante de la historia de ambos hombres. Napoleón, un joven general en ascenso que se convertiría en uno de los líderes más influyentes de la historia, respetaba profundamente la ciencia y los avances tecnológicos. Reconocía que el poder de Francia no solo se fundamentaría en su ejército, sino también en su capacidad para liderar en el campo del conocimiento. Fue en este contexto que Laplace llamó su atención. La fama del matemático como autor de Mécanique céleste y sus contribuciones a la astronomía y la teoría de probabilidades hicieron que Napoleón lo considerara un activo valioso para su ambicioso proyecto de reorganizar y modernizar Francia. En 1799, cuando Napoleón consolidó su poder tras el golpe de Estado del 18 de Brumario, Laplace fue nombrado ministro del Interior. Era un puesto de enorme responsabilidad que colocaba a Laplace al frente de la administración interna del país. Sin embargo, su desempeño en este cargo
no estuvo exento de controversias. Aunque su genio matemático era indiscutible, administrar un país en un momento de crisis económica y política era un desafío completamente diferente. Laplace, con su inclinación por el detalle y su tendencia a analizar cada situación con minuciosidad, pronto demostró ser menos efectivo en el ámbito político que en el científico. Napoleón, conocido por su impaciencia y su enfoque pragmático, lo relevó del cargo tras solo 6 semanas, comentando con ironía que Laplace llevaba el espíritu de las sutiles teorías matemáticas al arte de gobernar. Aunque breve, la experiencia como ministro no fue un fracaso total para Laplace. Le permitió establecer conexiones con figuras clave del gobierno napoleónico y consolidar su reputación como un intelectual indispensable para el nuevo régimen. Después de su destitución, continuó participando activamente en la reorganización de las instituciones educativas y científicas de Francia. Como miembro del Senado conservador, desempeñó un papel importante en la elaboración de políticas que promovieron la investigación y la educación superior, asegurando así que la ciencia tuviera un lugar destacado en el nuevo orden. La personalidad de Laplace durante este periodo ofrece un contraste interesante con la imagen tradicional del científico aislado en su torre de marfil. Aunque seguía dedicado a sus investigaciones, también demostró ser un hombre profundamente consciente de las dinámicas políticas de su tiempo. Su habilidad para navegar en los círculos de poder, mantener relaciones cordiales con Napoleón y adaptarse a los cambios constantes en el panorama político refleja una astucia que rara vez se asocia con los matemáticos. Curiosamente, una de las anécdotas más famosas sobre la relación entre Laplace y Napoleón tiene que ver con la presentación de Mécanique Céleste. Cuando Napoleón le preguntó por qué su monumental obra no mencionaba a Dios, Laplace respondió con la frase que lo inmortalizaría: «Señor, no he necesitado esa hipótesis». Aunque esta respuesta se ha interpretado como una declaración de ateísmo o agnosticismo, también refleja la confianza de Laplace en el poder de las leyes naturales para explicar el universo, una filosofía que encarnaba el espíritu de la Ilustración. A lo largo del imperio, Laplace continuó publicando trabajos que consolidaron su reputación como uno de los matemáticos más influyentes de su tiempo. Sus contribuciones a la teoría de probabilidades y a la estadística fueron particularmente notables, estableciendo las bases para disciplinas que tendrían un impacto duradero en campos tan diversos como la economía, la biología y la ingeniería. Pero más allá de su producción académica, también destacó como mentor de una nueva generación de científicos, incluyendo a Jean-Baptiste Biot y a Siméon Denis Poisson, quienes continuarían desarrollando las ideas que Laplace había introducido. A medida que el imperio napoleónico comenzó a desmoronarse tras la catastrófica campaña en Rusia y las derrotas militares subsiguientes, Laplace demostró una vez más su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Anticipando el regreso de la monarquía, comenzó a distanciarse discretamente del régimen napoleónico, asegurándose de que su lealtad no estuviera vinculada exclusivamente a un solo gobierno. Esta prudencia le permitiría sobrevivir a la transición política y continuar su carrera bajo la restauración borbónica. El arte de calcular el azar. En el año 1812, Pierre-Simon Laplace ya era una figura consagrada en el mundo de las ciencias. Su reputación como matemático, astrónomo y estadístico estaba cimentada por obras que habían redefinido la comprensión del universo y el movimiento de los cuerpos celestes. Sin embargo,
el destino aún le tenía reservado otro legado inmortal: la teoría de la probabilidad. Fue en este año cuando publicó su obra monumental Théorie analytique des probabilités, un tratado que transformó un campo apenas explorado en una ciencia rigurosa y aplicable a casi todos los ámbitos del conocimiento humano. La génesis de esta obra no fue un simple ejercicio de abstracción académica. Para Laplace, la probabilidad era una herramienta para comprender y manejar la incertidumbre inherente a la vida. Desde muy joven había demostrado una inclinación por buscar patrones y regularidades en el aparente caos del mundo. Su mente analítica encontraba consuelo en las matemáticas, una disciplina que prometía orden en un universo que, para muchos, era impredecible y caótico. La probabilidad, en particular, le ofrecía una forma de cuantificar lo incierto, de reducir lo aleatorio a cálculos precisos y predecibles. El interés de Laplace por el azar había comenzado mucho antes de la publicación de su Théorie. Ya en su juventud, mientras estudiaba en la Universidad de Caen y después en París, había demostrado una fascinación por los problemas que involucraban el cálculo de probabilidades. Esta fascinación no era puramente teórica. Laplace reconoció pronto que la probabilidad tenía aplicaciones prácticas en campos tan diversos como la astronomía, la medicina, la economía y, por supuesto, la vida cotidiana. Fue en París donde empezó a desarrollar las ideas que culminarían en su obra maestra de 1812. Uno de los aspectos más destacados de la Théorie es su enfoque filosófico. Para Laplace, el cálculo de probabilidades no era solo una herramienta matemática, era una forma de entender el universo. En la introducción de su obra, expone su famosa visión determinista del cosmos. Si una inteligencia pudiera conocer todas las fuerzas que actúan en la naturaleza y las posiciones de todos los objetos, podría predecir el futuro con exactitud. Aunque admitía que esta inteligencia era inalcanzable para los humanos, también sostenía que la probabilidad era nuestra mejor aproximación a esa omnisciencia. Para Laplace, el azar no era más que una medida de nuestra ignorancia. El impacto de esta idea trasciende el campo de las matemáticas. En un momento histórico en el que la Revolución Francesa y el ascenso de Napoleón habían sacudido los cimientos de la sociedad, el concepto de Laplace de que el azar podía ser cuantificado y entendido ofrecía un contrapunto tranquilizador. Era una forma de afirmar que, incluso en los tiempos más inciertos, la razón y la lógica podían imponerse. La Théorie analytique des probabilités también destaca por su aplicación a problemas concretos. Laplace utilizó el cálculo de probabilidades para abordar cuestiones prácticas, como el análisis de datos astronómicos, la evaluación de errores en mediciones experimentales y la predicción de fenómenos naturales. Una de sus contribuciones más notables fue su trabajo sobre el problema de los tres cuerpos, un desafío clásico de la mecánica celeste que involucra calcular las trayectorias de tres cuerpos que se atraen mutuamente bajo la influencia de la gravedad. Aunque no logró una solución completa, su enfoque probabilístico permitió avances significativos en la comprensión de este problema. Más allá de la astronomía, Laplace también exploró aplicaciones de la probabilidad en la vida cotidiana. Un ejemplo fascinante es su análisis de los juegos de azar, un tema que siempre ha intrigado a los matemáticos. Laplace demostró cómo las probabilidades podían calcularse con precisión para predecir los resultados de juegos como la ruleta
y los dados. Este trabajo no solo revolucionó la teoría de los juegos, sino que también estableció las bases para disciplinas modernas como la teoría de la decisión y la economía conductual. La personalidad de Laplace también jugó un papel crucial en el desarrollo y la difusión de su teoría de la probabilidad. Aunque a menudo se le describe como reservado y meticuloso, también era un comunicador eficaz que sabía cómo presentar sus ideas de manera clara y convincente. Sus colegas y estudiantes lo admiraban por su habilidad para hacer comprensibles incluso los temas más complejos. Esta habilidad se refleja en la teoría, que, a pesar de su densidad técnica, logra transmitir una visión coherente y accesible de la probabilidad como una herramienta fundamental para comprender el mundo. En los años que siguieron a la publicación de la teoría, la influencia de Laplace en el campo de la probabilidad continuó creciendo. Sus ideas inspiraron a generaciones de matemáticos y científicos, desde Adolphe Quetelet, quien aplicó la probabilidad a la estadística social, hasta Andrei Kolmogorov, quien formalizó la teoría de la probabilidad en el siglo XX. Pero más, allá de su impacto académico, la obra de Laplace también tuvo un impacto profundo en la forma en que las personas comunes perciben el azar y la incertidumbre. Al cuantificar lo incierto, Laplace nos dio una herramienta para enfrentar la complejidad del mundo con confianza y razón. Amores y enredos familiares. En la vasta constelación de genios matemáticos y científicos, Pierre-Simon Laplace sobresalía por su intelecto y su ambición, pero, al margen de sus logros académicos, su vida personal también estuvo marcada por episodios notables que revelan otra faceta del hombre cuya mente calculó el destino de los planetas. Su matrimonio con Marie-Charlotte de Courty, su rol como esposo y padre, y las relaciones que forjó dentro de su círculo familiar nos muestran a un Laplace humano, con alegrías y dilemas que trascienden las páginas de los libros de ciencia. El año 1788 fue un punto de inflexión para Laplace, no solo por sus avances en el campo de la física y las matemáticas, sino también por un evento que cambiaría su vida personal de manera irreversible: su matrimonio con Marie-Charlotte de Courty. Ella provenía de una familia respetable, aunque no especialmente rica ni influyente, algo que parecía alinearse con el carácter pragmático de Laplace. Aunque no se trató de una unión basada en una pasión arrolladora, sí hubo una afinidad cómplice entre ambos. Marie-Charlotte era conocida por su dulzura y discreción, cualidades que complementaban el carácter analítico y a menudo distante de Laplace. En los primeros años de su matrimonio, Laplace debía dividir su tiempo entre sus deberes científicos y sus nuevas responsabilidades como esposo. Su obsesiva dedicación al trabajo no menguó, pero Marie-Charlotte pareció aceptar esta peculiaridad con paciencia. Ella sabía que había contraído matrimonio con un hombre cuya mente estaba, en gran parte, ocupada por los misterios del universo. A pesar de esto, los testimonios contemporáneos sugieren que Laplace valoraba profundamente la estabilidad que su matrimonio le ofrecía. Marie-Charlotte se convirtió en su refugio, alguien que equilibraba su propensión a perderse en los abismos del pensamiento abstracto. El matrimonio pronto dio frutos y la pareja tuvo 2 hijos, un hijo varón, Charles-Émile, y una hija, Sophie-Suzanne. Charles-Émile, quien más tarde recibiría el título de Marqués de Laplace, fue una figura destacada en la vida de su padre. Aunque no heredó la genialidad matemática de Pierre-Simon, sí demostró un agudo sentido político y administrativo, probablemente inspirado por las experiencias de su padre en la corte de Napoleón
y durante la restauración borbónica. Sophie Suzanne, por otro lado, llevó una vida más discreta, centrándose en la familia y alejándose de los reflectores públicos. La relación de Laplace con sus hijos nos ofrece una visión más compleja de su personalidad. Aunque siempre fue un hombre de lógica rigurosa, también demostró ser un padre cariñoso, especialmente con Sophie Suzanne, a quien escribía cartas llenas de afecto cuando estaba ausente por razones profesionales. Con Charles-Émile, su relación fue más formal, aunque no exenta de orgullo. Laplace esperaba grandes cosas de su hijo, y si bien nunca exigió que siguiera sus pasos en las ciencias, inculcó en él un fuerte sentido de responsabilidad y deber. Los salones de la época describían a Laplace como un hombre reservado, incluso en contextos sociales. Sin embargo, en los entornos más íntimos, como las cenas familiares, se relajaba y dejaba entrever un humor sutil. Era conocido por contar anécdotas sobre sus encuentros con figuras prominentes como D'Alembert y Napoleón, aunque siempre desde una perspectiva que resaltaba más las ideas que las personas. Marie Charlotte solía moderar estas conversaciones, asegurándose de que el ambiente se mantuviera acogedor y equilibrado. Sin embargo, la vida no estuvo exenta de tensiones. Durante los turbulentos años de la Revolución Francesa, la seguridad de la familia Laplace estuvo en peligro en varias ocasiones. Aunque Pierre Simon logró navegar esos tiempos difíciles gracias a su capacidad para adaptarse políticamente, Marie Charlotte sufrió enormemente por la incertidumbre y las amenazas constantes. En una ocasión, cuando la situación política en París se tornó particularmente peligrosa, la familia consideró abandonar la ciudad, pero Laplace, fiel a su compromiso con sus deberes científicos y políticos, se negó a dejar su puesto. La relación entre Pierre Simon y Marie Charlotte fue también un ejemplo de cómo las parejas de la época enfrentaban las diferencias de carácter. Mientras que Laplace era un hombre de ideas y cálculos, Marie Charlotte representaba la sensibilidad y la intuición. Aunque sus mundos parecían opuestos, juntos construyeron un hogar que fue tanto un refugio como un punto de encuentro para la aristocracia intelectual de Francia. Conforme Laplace envejecía, su aprecio por la vida familiar se hizo más evidente. Aunque nunca abandonó sus investigaciones, pasaba más tiempo con Marie Charlotte y sus hijos, disfrutando de la tranquilidad que le ofrecía su residencia en el campo. Las cartas que escribió durante esos años reflejan un tono más relajado y afectuoso, algo que contrasta con la imagen del científico austero que dominaba los salones académicos. El matrimonio de Pierre Simon y Marie Charlotte duró hasta la muerte de él en 1827, un testimonio de la estabilidad y el apoyo mutuo que definieron su relación. Tras su fallecimiento, Marie Charlotte vivió algunos años más, manteniendo vivo el legado de su esposo, tanto en el ámbito familiar como en los círculos intelectuales. Ella cuidó de los papeles de Laplace, asegurándose de que su contribución al conocimiento humano fuera reconocida y preservada para las generaciones futuras. Amores y enredos familiares. No solo es una ventana a la vida personal de Laplace, sino también un recordatorio de que incluso los genios necesitan un ancla. En la realidad, para Pierre Simon, esa ancla fue su familia, una red de relaciones que le brindó el equilibrio necesario para alcanzar las estrellas mientras mantenía los pies firmemente plantados en la tierra. La búsqueda de la perfección científica. Pierre Simon Laplace era, en muchos sentidos, el arquetipo del científico iluminista, obsesionado con el orden, la precisión y la claridad.
Entre los años 1773 y 1814, sus debates y aportaciones marcaron el rumbo de las ciencias matemáticas y físicas. Para Laplace, el universo no era solo un entramado de estrellas y planetas, era un rompecabezas que podía ser desentrañado y explicado mediante las matemáticas. Esta búsqueda incansable de la perfección científica se convirtió en el eje de su vida y en la razón de sus mayores logros, pero también de sus roces con otros grandes pensadores de su tiempo. En esos años, Laplace se encontraba en la plenitud de su carrera. Había consolidado su posición en la Academia de Ciencias de París y su producción intelectual era prolífica. Cada paper, cada teoría, cada debate era una muestra de su determinación por abarcarlo todo. Sin embargo, esta ambición desmedida también lo condujo a conflictos con otros grandes intelectuales como Joseph-Louis Lagrange y Adrien-Marie Legendre, quienes también se disputaban la supremacía en el mundo matemático. Uno de los episodios más conocidos fue su interacción con Lagrange, un matemático al que admiraba profundamente, pero con quien mantenía una relación complicada. Mientras que Lagrange era metódico, pausado y casi poético en su enfoque de las matemáticas, Laplace era pragmático, directo y en ocasiones despiadado. Este contraste se reflejó en sus debates sobre el cálculo de perturbaciones planetarias. Ambos buscaban explicar cómo los movimientos de los planetas, aparentemente caóticos, podían ser predichos con precisión. Laplace, con su carácter perfeccionista, se negaba a aceptar cualquier laguna en los cálculos y trabajaba incansablemente para refinar las teorías. Por su parte, Lagrange apreciaba la elegancia y la sencillez, a menudo dejando los detalles más complejos en manos de otros. La relación entre ambos era una mezcla de respeto mutuo y rivalidad. Laplace, en su afán por dominar el campo, llegó a incorporar y expandir algunos de los trabajos de Lagrange sin reconocer adecuadamente su contribución. Este gesto no pasó desapercibido, y aunque nunca hubo una confrontación abierta, la tensión era evidente en los salones de la academia. Pero si los debates con Lagrange eran tensos, los que tuvo con otros científicos, como Legendre, rayaban en lo hostil. Legendre había desarrollado métodos para resolver ecuaciones que Laplace consideró imperfectos. Sin embargo, en lugar de ignorarlos, decidió refutarlos con un detalle exhaustivo, publicando críticas que, aunque fundadas en argumentos sólidos, no ocultaban cierto aire de superioridad. La respuesta de Legendre fue igualmente firme, y las publicaciones de ambos se convirtieron en un campo de batalla donde las matemáticas eran tanto una herramienta de explicación como un arma de prestigio. A pesar de estos desencuentros, Laplace también fue un maestro en aprovechar las oportunidades. En una época en la que la Revolución Francesa había trastocado el orden social, él supo navegar con habilidad entre los cambios políticos y académicos. Este periodo de inestabilidad lo impulsó a redoblar sus esfuerzos por construir una teoría que unificara el conocimiento. No se trataba solo de demostrar su capacidad. Laplace creía genuinamente que las matemáticas eran la clave para comprender el universo en su totalidad. Este afán lo llevó a formular su famosa frase: podemos considerar el estado presente del universo como el efecto de su estado anterior y la causa de su estado futuro. Estas palabras, que posteriormente darían lugar a la idea del demonio de Laplace, encapsulan su visión determinista del mundo. Curiosamente, este perfeccionismo también se reflejaba en su vida personal.
Laplace era conocido por su formalidad y su atención al detalle en todos los aspectos de su día a día. Quienes lo conocieron describían a un hombre siempre impecablemente vestido, con una actitud que oscilaba entre la cortesía y la frialdad. Aunque mantenía una imagen de autocontrol, también era capaz de mostrar destellos de pasión cuando hablaba de sus descubrimientos o defendía sus ideas. Sin embargo, su obsesión por el detalle no siempre era bien recibida. Algunos de sus contemporáneos lo veían como excesivamente crítico, alguien que no toleraba la mediocridad ni siquiera en los asuntos más mundanos. Esta actitud le valió tanto admiradores como detractores. Mientras algunos lo alababan por su brillantez y rigor, otros lo acusaban de ser arrogante y poco dispuesto a reconocer las contribuciones ajenas. En este contexto, la elaboración de su obra maestra, la Mécanique Céleste, comenzó a tomar forma. Laplace dedicó largos años a este proyecto, revisando y perfeccionando cada cálculo, cada ecuación, cada idea. La magnitud de su trabajo era tal que incluso sus colaboradores más cercanos quedaban asombrados por su capacidad para concentrarse en los más mínimos detalles. Pero esta meticulosidad también tenía un costo. A menudo Laplace se encerraba en sí mismo, aislándose de aquellos que no compartían su visión. A pesar de todo, el impacto de sus esfuerzos era innegable. Durante este periodo, Laplace no solo transformó el campo de la matemática y la física, también estableció un estándar de excelencia que inspiraría a generaciones futuras. Su búsqueda de la perfección científica, aunque a veces llevada al extremo, demostró que el conocimiento no tiene límites cuando se aborda con pasión y dedicación. El ocaso de un emperador, el ascenso de un sabio. Pierre-Simon Laplace, el matemático y astrónomo cuya obra había alcanzado los cielos y descendido a los rincones más íntimos de la probabilidad, enfrentó uno de los momentos más complejos de su vida en el período tumultuoso entre 1814 y 1815. Francia, desgarrada por la caída de Napoleón, también vio tambalearse las bases de muchas instituciones, y Laplace, que había ocupado una posición privilegiada durante el imperio, debió adaptarse a un nuevo orden político. Sin embargo, lo que podía haber sido el ocaso de su carrera se transformó en un renacimiento inesperado, gracias a su capacidad para navegar las aguas cambiantes de la política y su inquebrantable devoción a la ciencia. Cuando Napoleón abdicó, en abril de 1814, Laplace, que había sido uno de los científicos más destacados en la corte imperial, enfrentó un dilema crucial. Durante los años del imperio, su relación con Napoleón había sido compleja. Mientras que el emperador había reconocido su genio al nombrarlo ministro del Interior y luego senador, también lo había ridiculizado por su falta de habilidad política. Laplace intentó llevar el espíritu de las matemáticas al gobierno, dijo Napoleón, una frase que se volvió legendaria. No obstante, tras la caída de Napoleón, las alianzas pasadas con el régimen imperial se volvieron un estigma para muchos, y Laplace no fue la excepción. En un golpe maestro de adaptación, Laplace demostró su capacidad para sobrevivir a los cambios de época. Durante la Restauración borbónica, supo presentarse como un hombre de ciencia apolítico, dedicado exclusivamente al avance del conocimiento. Este enfoque no solo lo protegió de las represalias que otros antiguos colaboradores de Napoleón enfrentaron, sino que también le permitió establecer nuevas conexiones en un panorama político completamente diferente.
Luis XVIII, al retomar el trono, buscaba restaurar el prestigio de Francia y reconocía que figuras como Laplace eran esenciales para proyectar una imagen de estabilidad y grandeza intelectual. El rol de Laplace en estos tiempos de cambio no estuvo exento de tensiones. En los salones de París, donde las intrigas políticas y los debates filosóficos se entrelazaban, Laplace era tanto admirado como criticado. Algunos lo veían como un oportunista, alguien dispuesto a cambiar de lealtades para asegurar su posición. Otros, en cambio, lo consideraban un modelo de perseverancia y adaptabilidad. Esta dualidad en su reputación reflejaba no solo su carácter, sino también las exigencias de una época en la que sobrevivir significaba, a menudo, comprometer ideales. A pesar de las incertidumbres políticas, Laplace no permitió que estos eventos interfirieran en su pasión por la ciencia. Durante este período, continuó trabajando en temas que habían definido su carrera, desde la teoría de la probabilidad hasta la mecánica celeste. Su capacidad para abstraerse de los tumultos externos y concentrarse en los problemas que le apasionaban era una de las cualidades que más lo distinguía. Mientras otros científicos se perdían en las redes de la política o la financiación, Laplace demostraba una habilidad casi sobrehumana para mantener su mente enfocada en los misterios del universo. Un ejemplo de esto fue su decisión de revisar y expandir su obra monumental, Mécanique Céleste, durante este periodo. A pesar de que esta obra ya había consolidado su reputación como uno de los mayores intelectos de su tiempo, Laplace no estaba satisfecho. Su obsesión por el detalle y la perfección lo llevó a incorporar nuevas ideas y resultados, asegurándose de que su legado científico perdurara más allá de los vaivenes políticos. Sin embargo, también hubo momentos de introspección y cambio personal. La caída de Napoleón y la transformación de Francia le recordaron a Laplace la fragilidad de los logros humanos. Esto lo llevó a reflexionar sobre su propio legado y sobre cómo quería ser recordado. Aunque siempre había sido ambicioso, en este período comenzó a mostrar un lado más contemplativo, menos preocupado por la fama inmediata y más interesado en dejar una contribución duradera al conocimiento. Las cartas que escribió durante estos años revelan a un hombre profundamente consciente de su lugar en la historia. En una de ellas, dirigida a un joven científico que buscaba su consejo, Laplace escribió: «Las revoluciones y los imperios vienen y van, pero las leyes del universo permanecen. Dedica tu energía a descubrirlas y habrás hecho tu parte para ennoblecer a la humanidad». Estas palabras, que encapsulan su filosofía de vida, también ilustran la razón por la que su legado ha perdurado. Al mismo tiempo, su vida social continuó siendo activa. Laplace era una figura habitual en los círculos intelectuales de París, donde se codeaba con escritores, políticos y otros científicos. Aunque a veces era criticado por su falta de humildad, una debilidad que él mismo reconocía en ciertos momentos, también era respetado por su inteligencia y su capacidad para inspirar a otros. En los debates solía mostrar una mezcla de rigor lógico y pasión, una combinación que lo hacía irresistible para quienes compartían su amor por el conocimiento. Hacia el final de este período, cuando Napoleón regresó brevemente al poder, durante los 100 días en 1815, Laplace tomó una postura cautelosa. No se alineó ni con el emperador ni con los Borbones, eligiendo en su lugar mantenerse al margen de las disputas políticas. Esta neutralidad, aunque criticada por algunos como una muestra de oportunismo,
fue en realidad una estrategia calculada. Laplace entendía que su verdadera lealtad estaba con la ciencia, no con los gobernantes temporales. El período de 1814 a 1815 marcó un punto de inflexión en la vida de Laplace. Mientras Francia luchaba por redefinirse tras la caída de Napoleón, él también redefinió su papel en el mundo. Ya no era solo un matemático o un astrónomo, sino también un símbolo de la capacidad del intelecto humano para trascender las circunstancias. En una época de incertidumbre, Laplace se mantuvo firme, guiado por su amor por la verdad y su convicción de que, al final, el conocimiento siempre prevalece. Laplace y la religión, fe, ciencia y controversias. En el vasto tapiz de la vida de Pierre-Simon Laplace, pocos temas suscitaron tanta fascinación y controversia como su relación con la religión. Era el inicio del siglo XIX, una época en 1900, la que Europa oscilaba entre la razón y la fe, y Laplace, con su mente aguda y su destreza matemática sin igual, se situaba justo en el centro de esta tensión. Para comprender la postura del sabio frente a la religión, es necesario desentrañar las complejidades de su pensamiento, sus palabras inmortalizadas y las circunstancias históricas que moldearon su visión del mundo. Era el año 1802 cuando Laplace presentó al entonces primer cónsul Napoleón Bonaparte su monumental obra, Traité de mécanique céleste. En ella, Laplace había condensado décadas de trabajo y perfeccionado el estudio del universo bajo el prisma de las matemáticas. La fama de este encuentro proviene no solo de la magnitud de la obra presentada, sino de una breve interacción entre el cónsul y el matemático. Se cuenta que Napoleón, tras examinar la obra, observó la ausencia de cualquier referencia a un creador divino y preguntó: «Señor Laplace, me dicen que ha escrito este enorme libro sobre el sistema del universo y que ni una sola vez menciona a su creador». Laplace, con la serenidad que lo caracterizaba, respondió: «Señor, no he necesitado esa hipótesis». Esta frase, tan breve como contundente, encapsula la postura de Laplace frente a la religión y la ciencia. Lejos de ser una declaración de ateísmo militante, como algunos han interpretado, revela más bien su convicción de que las matemáticas y la razón podían explicar los fenómenos del universo sin recurrir a elementos sobrenaturales. Para Laplace, el mundo era una red de causas y efectos interconectados, una maquinaria perfecta que podía comprenderse a través del lenguaje de las ecuaciones. Sin embargo, esta actitud no lo eximió de controversias. Francia, recién salida de la Revolución, vivía un renacimiento religioso bajo el gobierno de Napoleón, quien buscaba reconciliarse con la Iglesia católica. En este contexto, las ideas de Laplace podían interpretarse como un acto de rebeldía intelectual. No es que Laplace se opusiera activamente a la fe, más bien consideraba que la religión y la ciencia operaban en dominios separados, pero su insistencia en que el universo era autosuficiente en sus explicaciones atrajo las críticas de aquellos que veían en su postura una amenaza al orden establecido. Las tensiones llegaron a un punto álgido con la publicación de su essai Philosophique sur les probabilités en 1814. En esta obra, Laplace introdujo su teoría del determinismo, afirmando que si una inteligencia pudiera conocer todas las fuerzas que actúan en la naturaleza y la posición de cada partícula en un momento dado, podría predecir el futuro con total precisión. Este concepto, conocido como el demonio de Laplace,
desafiaba directamente la idea del libre albedrío y planteaba preguntas filosóficas sobre el papel de Dios en un universo regido por leyes inmutables. A pesar de las críticas, Laplace no era indiferente a las cuestiones espirituales. Sus cartas y escritos muestran a un hombre reflexivo, consciente de los límites de la razón humana y del profundo impacto de la religión en la sociedad. Laplace admiraba la capacidad de la fe para ofrecer consuelo en tiempos de incertidumbre, pero también insistía en que la ciencia debía mantenerse libre de dogmas. Su equilibrio entre respeto y escepticismo es evidente en su trato con figuras religiosas de su tiempo. Aunque era conocido por sus debates con clérigos y teólogos, también mantenía amistades cordiales con algunos de ellos, demostrando que la discordia intelectual no necesariamente llevaba al antagonismo personal. En el ámbito familiar, la postura de Laplace frente a la religión también dejó huella. Su esposa, Marie Charlotte, era una mujer profundamente devota, y sus creencias religiosas contrastaban con el escepticismo de su esposo. Sin embargo, su matrimonio fue un ejemplo de cómo las diferencias ideológicas podían coexistir con el amor y el respeto mutuos. Laplace nunca intentó imponer sus ideas a su familia, y aunque no compartía la fe de su esposa, apoyó sus prácticas religiosas y permitió que sus hijos fueran criados bajo los principios de la Iglesia. La historia de Laplace y la religión es, en esencia, un reflejo de los debates más amplios de su época. En una era de transición marcada por la caída de los antiguos regímenes y el auge de la modernidad, Laplace encarnó el espíritu de un mundo que buscaba respuestas en la razón sin renunciar completamente al legado de la fe. Su legado no solo reside en sus contribuciones científicas, sino también en su capacidad para navegar las complejidades de un universo, tanto material como espiritual. El Marqués de Laplace. En los años finales de su vida, Pierre-Simon Laplace se convirtió en el Marqués de Laplace, un título que marcaba tanto el reconocimiento oficial como un hito simbólico en una carrera llena de logros extraordinarios. Era 1817 cuando el rey Luis XVIII decidió concederle este honor, un gesto que no solo recompensaba sus contribuciones a la ciencia y el Estado, sino que también buscaba consolidar los lazos entre el viejo y el nuevo régimen. En muchos sentidos, este título reflejaba cómo Laplace había navegado hábilmente por los tumultuosos cambios políticos de Francia, desde la Revolución hasta el Imperio y la Restauración. Sin embargo, no todos veían el ascenso nobiliario de Laplace con admiración pura. Para algunos de sus contemporáneos, este título era una muestra de su capacidad para adaptarse a cualquier situación, incluso si eso significaba comprometer principios o cultivar alianzas cuestionables. Pero para Laplace, que había dedicado su vida al estudio de los misterios del universo y al avance del conocimiento, el título era un testimonio del impacto de su trabajo y la magnitud de sus contribuciones. En aquellos años, el Marqués de Minosin Laplace era una figura respetada y venerada, pero también enigmática. A pesar de sus muchos logros, mantuvo una personalidad reservada, prefiriendo dejar que sus ecuaciones y teorías hablaran por él. Sus colegas lo describían como un hombre de una ambición inquebrantable y una atención casi obsesiva por los detalles. Era conocido por su meticulosidad en los cálculos y por su habilidad para abordar problemas complejos con una claridad deslumbrante. Sin embargo, también podía ser implacable con aquellos que no alcanzaban sus altos estándares
una característica que le ganó tanto admiradores como detractores. En estos años finales, Laplace trabajó incansablemente en proyectos que buscaban consolidar y expandir sus ideas. Entre ellos, perfeccionó su tratado sobre probabilidades, una obra que había comenzado décadas atrás y que se había convertido en un pilar de la estadística moderna. En esta obra exploró la aplicación de la probabilidad no solo en la ciencia, sino también en cuestiones sociales y económicas. Su enfoque matemático al azar había transformado la forma en que los científicos y pensadores abordaban la incertidumbre, y sus ideas seguirían influyendo en generaciones futuras. Uno de los aspectos más interesantes de esta época fue cómo Laplace empezó a reflexionar más abiertamente sobre la naturaleza del conocimiento humano. En cartas y discusiones con sus contemporáneos, expresó una creencia firme en la capacidad de las matemáticas para desentrañar los misterios del universo, pero también reconoció los límites de la razón, admitiendo que había aspectos de la experiencia humana que permanecían fuera del alcance de los números y las ecuaciones. Curiosamente, aunque Laplace era un hombre de ciencia, no era inmune al deseo de dejar un legado tangible más allá de sus libros y tratados. En su vida personal, buscó asegurar la continuidad de su linaje y fortalecer los lazos familiares. Su matrimonio con Marie-Charlotte de Courty había sido una relación basada en respeto mutuo y apoyo, aunque también estuvo marcada por las responsabilidades y expectativas que venían con su posición. Tuvieron 2 hijos y Laplace se esforzó por garantizar que su familia disfrutara de la estabilidad y el prestigio que él había trabajado tan arduamente para conseguir. En los salones intelectuales de la época, Laplace era una figura destacada. A menudo se le veía en animadas discusiones con otros grandes pensadores, como Joseph Louis Lagrange y Siméon Denis Poisson. Estas reuniones eran campos de batalla intelectuales donde las ideas chocaban y evolucionaban. Laplace, con su aguda mente y su habilidad para sintetizar conceptos complejos, a menudo lideraba estas conversaciones, dejando una impresión duradera en quienes lo escuchaban. Sin embargo, no todo fue gloria en sus últimos años. Con el tiempo, la salud de Laplace comenzó a deteriorarse, un recordatorio de que incluso los grandes genios no son inmunes a las fragilidades humanas. A pesar de esto, continuó trabajando hasta el final, dictando notas y revisando manuscritos desde su lecho de enfermo. Su dedicación a la ciencia nunca flaqueó, y su mente permanecía tan aguda como siempre, incluso cuando su cuerpo empezaba a fallar. El legado del Marqués de Laplace es inmenso. Sus contemporáneos lo veían como un coloso de la ciencia, alguien que había transformado nuestra comprensión del universo con sus ideas. Y aunque su título nobiliario fue un honor significativo, no fue lo que definió su grandeza. Más bien, fue su insaciable curiosidad, su rigor intelectual y su compromiso con la verdad lo que lo elevó a las alturas de la historia. Cuando finalmente falleció en 1827, Francia y el mundo perdieron a uno de sus más grandes genios, pero el Marqués de Laplace dejó tras de sí un cuerpo de trabajo que continuaría inspirando a generaciones de científicos, matemáticos y pensadores. Su vida fue un testimonio del poder del intelecto humano y una demostración de cómo la búsqueda del conocimiento puede trascender los límites del tiempo y el espacio. El legado inmortal. El legado inmortal de Pierre-Simon Laplace se extiende como una constelación luminosa que atraviesa el tiempo
iluminando tanto a la ciencia moderna como a la manera en que los humanos comprendemos el universo. En los últimos años de su vida, Laplace ya era consciente de que había dejado una marca indeleble en el mundo. Su salud, aunque debilitada, no disminuía su agudo intelecto ni su pasión por el conocimiento. Había llegado el momento de reflexionar sobre su obra, un legado que se erigiría como uno de los pilares fundamentales de la revolución científica. Cuando Laplace cerró los ojos por última vez en 1827, dejó atrás un cuerpo de trabajo que abarcaba desde las matemáticas hasta la astronomía, pasando por la estadística y la filosofía natural. Su contribución más famosa, el Mécanique Céleste, había transformado la astronomía al traducir las leyes del movimiento de Newton en un lenguaje matemático preciso y universal. Pero este logro monumental era solo una pieza en el mosaico de su genialidad. Uno de los aspectos más notables del legado de Laplace es cómo sus ideas trascendieron las fronteras de su época. En astronomía, su teoría sobre la estabilidad del sistema solar resolvió un enigma que había desconcertado a los científicos durante siglos, al demostrar que las interacciones gravitacionales entre los planetas no conducirían a un caos inevitable. Laplace estableció una visión ordenada y predecible del cosmos, un concepto que se mantiene como base en los estudios actuales de mecánica celeste. Sin embargo, la influencia de Laplace no se limita al cielo. En 1812, su Théorie analytique des probabilités marcó el nacimiento de la probabilidad moderna. En este trabajo, Laplace presentó un marco matemático que revolucionó la forma en que se aborda la incertidumbre. Sus aplicaciones prácticas se extendieron desde la astronomía, donde permitieron refinar observaciones, hasta la economía y la biología. La regla de Laplace, una herramienta estadística utilizada para estimar probabilidades en situaciones de información limitada, sigue siendo fundamental en diversos campos. Laplace también fue un visionario en el uso de la ciencia como herramienta para el progreso humano. Su creencia en el poder de la razón y las matemáticas como medios para comprender y mejorar el mundo resuena aún en la filosofía de la ciencia. Esta perspectiva, que combina pragmatismo y optimismo, influyó en generaciones de científicos y pensadores, desde Charles Darwin hasta Albert Einstein. Curiosamente, Laplace también es recordado por su famosa respuesta a Napoleón Bonaparte, cuando éste le preguntó por qué Dios no aparecía en sus ecuaciones. Señor, no he necesitado esa hipótesis. Esta frase encapsula su enfoque científico, que priorizaba la explicación basada en leyes naturales y evidencia empírica. Aunque algunos interpretaron esto como una postura atea, otros lo vieron como un intento de separar la ciencia de la religión, permitiendo que ambas coexistieran en sus respectivos dominios. El impacto del trabajo de Laplace también se puede medir en el respeto y admiración que inspiró entre sus contemporáneos y sucesores. Su habilidad para sintetizar ideas complejas en principios matemáticos claros lo convirtió en un modelo para futuras generaciones de científicos. Carl Friedrich Gauss, conocido como el príncipe de los matemáticos, consideraba a Laplace como un igual en genio e influencia. Por su parte, James Clerk Maxwell, cuyo trabajo en electromagnetismo cambió la física para siempre, también se basó en las ideas de Laplace para desarrollar su propia teoría. A pesar de su grandeza, Laplace no estuvo exento de críticas. Algunos lo acusaron de ser excesivamente ambicioso y de apropiarse del trabajo de otros. Estas críticas, aunque no infundadas, también reflejan la complejidad
de una figura que se movía entre los reinos de la ciencia y la política. Su ascenso al poder bajo Napoleón y su posterior adaptación a la restauración monárquica también generaron controversias, pero también destacaron su habilidad para navegar en tiempos tumultuosos sin abandonar su pasión por la investigación. Hoy, el legado de Laplace vive no solo en sus obras escritas, sino también en la forma en que entendemos el universo. La influencia de su trabajo en la teoría de probabilidades, por ejemplo, se extiende a disciplinas tan diversas como la inteligencia artificial, la teoría de juegos y la ingeniería. En astronomía, sus ideas sobre la formación del sistema solar siguen siendo una parte integral de los modelos modernos. Quizá lo más impresionante del legado de Laplace es cómo su vida y obra ejemplifican el espíritu de la revolución científica. Una mezcla de curiosidad insaciable, rigor intelectual y una visión audaz del potencial humano. En un mundo donde la ciencia y la tecnología desempeñan un papel cada vez más central, el ejemplo de Laplace como matemático, astrónomo y filósofo natural sigue siendo una inspiración. Mientras la humanidad sigue explorando las fronteras del conocimiento, desde la exploración espacial hasta los misterios de la inteligencia artificial, las enseñanzas de Laplace sobre la importancia del rigor matemático y la curiosidad intelectual permanecen vigentes. Su vida, marcada por logros extraordinarios y una visión inquebrantable del poder de la razón, es un recordatorio de que, incluso en los momentos más inciertos, la búsqueda del conocimiento puede iluminar nuestro camino hacia el futuro. El último cálculo. Corría el año de 1827, cuando su cuerpo, ya agotado por las largas décadas de trabajo intelectual, comenzó a ceder. El envejecimiento de Laplace fue tan calculado y meticuloso como sus investigaciones matemáticas. Con casi 78 años de edad, ya no dominaba los salones de la ciencia ni las discusiones filosóficas que lo habían convertido en una de las figuras más influyentes de su época. El mundo había cambiado y él, como tantos otros, también lo había hecho. Sin embargo, su mente seguía activa, más allá de los achaques de la vejez. Aunque su salud era frágil, Laplace continuaba alimentando su espíritu científico con las mismas pasiones que lo habían acompañado toda su vida. La muerte de su amigo y colega, el matemático Joseph-Louis Lagrange, en 1813, dejó en Laplace un vacío que nunca logró llenar. Aunque los dos compartían una pasión similar por la matemática pura y aplicada, las distintas formas de ver el mundo que tenían no siempre se alineaban. A pesar de que su salud comenzaba a declinar, Laplace nunca dejó de estudiar y reflexionar sobre los misterios del cosmos. De hecho, es probable que sus últimos días hayan estado marcados por una constante búsqueda de perfección en los cálculos que tanto amaba. Había llegado a la conclusión de que, a pesar de todos sus logros, todavía quedaba mucho por descubrir, y los últimos avances científicos de su época seguían siendo un desafío. Laplace no era un hombre de fácil contentamiento. La perfección le obsesionaba, y tal vez, en su vejez, buscaba esa perfección aún en las pequeñas fórmulas y ecuaciones que nunca dejó de resolver en su mente. Y así, en la tranquila mañana del 5 de marzo de 1827, Pierre-Simon Laplace, el hombre que había creído en la matemática como el lenguaje del universo, falleció. El impacto de su vida, sin embargo, perduró. En los años posteriores a su muerte, su nombre seguía siendo pronunciado con reverencia en los círculos científicos. No solo había reconfigurado la astronomía y la física,
sino que también había sentado las bases de muchas ramas de la ciencia moderna. Su legado no era solo una serie de ecuaciones y teorías, era una filosofía científica que celebraba la precisión, la deducción lógica y la aplicación de las matemáticas a la naturaleza misma del cosmos. Laplace nunca vio cómo su visión del universo se expandía aún más con los avances que siguieron a su muerte, pero su capacidad para pensar más allá de los límites de su tiempo fue lo que lo convirtió en una de las mentes más grandes de la historia. Como él mismo dijo en su famosa cita, la ciencia es la única base sólida para la felicidad, y para él, la ciencia era el camino a seguir, incluso más allá de la muerte. Al final, Laplace dejó un último cálculo, no solo en las ecuaciones que resolvió, sino en el legado eterno que dejó a la humanidad.